¿Es lo mismo el deseo sexual masculino que el femenino? Dediqué a buscar toda la evidencia científica que había en ese momento. Y realmente, salvo pequeños matices, no hay grandes diferencias. Porque Ujú. muchas veces tenemos al lado a alguien que queremos, que pensamos que es buena persona, que pensamos que está bien, Es la calidad emocional. exactamente, pero en cambio no hay calidad erótica. Eso. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En una crisis evolutiva, mirando hacia el interior, mirando qué necesitamos más, siendo más conscientes de nuestras necesidades, también somos más conscientes de la sexualidad. Ujú. Tengamos vínculo Y de cómo amoroso, nos pareja, gusta, ¿no? exactamente, o no la tengamos. ¿Y qué ocurre? Que a veces consideramos que lo que nos ofrecen no nos estimula lo suficiente. Querida menopausia, qué harta me tienes. Ni me entiendo yo, ni me entienden los demás. ¿Soy la única o también os pasa a vosotras? Querida menopausia, ¿por qué siento que mi cuerpo va por un sitio, mi voluntad va por otro y mi intención va por otro? ¿Por qué esta dislexia? Pues bien, hoy vamos a hablar de algo más profundo que simplemente las ganas. Hoy vamos a hablar de cuando te sientes apagada, cuando no tienes energía, ni tienes deseo, ni tienes fuerzas para continuar adelante. Porque te invade en todos los sentidos, en el físico, en el emocional y en el espiritual, que yo también pienso que eso existe. Bienvenidas a un nuevo episodio de Querida Menopausia, qué harta me tienes. En este espacio tan nuestro ya que es He venido a quejarme, y vamos a escuchar este testimonio que sin duda lo explica mucho mejor que yo. Con la falta de líbido siento como una sensación como si mi cuerpo hubiese huido de mí. A ver si me entiendes, no sé, me siento desganada, tengo poca vitalidad. Mira, es una sensación rara, no sé, nunca la había sentido. Al principio pues no le daba importancia, ¿qué te voy a decir? Pero siento que estoy yendo a más y me afecta en todo, y no solo al tema sexual. Bueno, a ver qué puedo hacer para recuperar esa vitalidad. Qué bien lo describe, doctora Molero, buenos días. Buenos días, Rosé. Cuando dice nuestra amiga y compañera que su cuerpo ha huido de sí misma. O sea, qué descripción más buena para ese concepto que cuesta tanto ponerle palabras, ¿no? Porque no es solamente un tema físico, sino es un tema emocional. Totalmente, totalmente. Además es verdad, es que ella lo explica como ha huido, y hay personas que lo explican como ha desaparecido. Pero un poco sí, son Parece que en la similitudes. huida hay una voluntad propia, ¿no? De yo salgo de aquí porque me encuentro mal. Exactamente, Esto no lo y que no controlo, depende de mí, me y que voy. no depende de mí y no sé lo que me está pasando, Claro, ¿no? claro. Esto es así, sí. Sí, fíjate que además relaciona el deseo con la vitalidad, y esto es muy interesante. Es muy interesante porque cuando hablamos de deseo y de deseo sexual, cuando tenemos deseo, una de las cosas que cambian en nuestro organismo es precisamente la liberación de un neurotransmisor que es la dopamina, que se activa. Se libera cuando se activan los circuitos de recompensa. Y cuando hablamos de vitalidad, cuando hablamos de motivación, Es porque tenemos es dopamina. porque realmente la dopamina se está activando. De alguna manera se activan esos circuitos de recompensa. Y a veces parece que sea como un círculo o un loop vicioso, ¿no? Porque al tener relaciones se activa la dopamina y nuestra vitalidad, y muchas veces si estamos cansados no tenemos deseo. Efectivamente. Cuando venimos o sea, la vitalidad también externa, por así decirlo, no solamente la interna, ¿no? Por la dopamina, cuando venimos agotados, estresados, es como que, mira, no me toques, hoy no me mires. Sí, y fíjate que cuando hablamos de deseo, eso es importante distinguirlo, ¿vale? Porque podemos entender que tenemos pocas ganas o tenemos menos ganas de tener relaciones sexuales porque estamos cansadas, Cansancio, porque sí. tenemos pereza, porque tenemos estrés, porque tenemos muchas preocupaciones. Y pensar que nuestro bajo deseo es por eso nos hace sentir menos mal que cuando pensamos que tenemos bajo deseo y no sabemos por qué. Hay como una causa, ¿no? Exactamente. Si no, la culpa es mía. La culpa es mía, o qué me está pasando. Es que ya la persona que tengo al lado, si la tengo, ya no es lo mismo. Claro. Ya no me pone lo mismo que me ponía. Y entonces esto crea pues también una reflexión y un cambio y una movilización que a veces pues realmente nos hace sentir mal. ¿Y qué podemos hacer? Porque tenemos pues bueno, estos factores endógenos de falta de estrógenos, hormonales, que en todo este periodo de la menopausia, y también hay factores exógenos o externos, como comentábamos en el tema de la vitalidad o el cansancio.
¿Por qué frente empezamos? ¿Qué ayudas, qué consejos podemos hacer para subir esta libido? Sí, mira, quizás antes de ir a los consejos yo te diría una cosa. Cuando hablamos de deseo sexual, decimos cuáles son, digamos, las cosas que favorecen el deseo sexual y cuáles son las cosas que la perjudican, ¿no? Hay una cosa muy importante que perjudica el deseo y es cuando yo me siento enferma. Claro, evidente, ¿no? ¿Vale? Es fácil de entender. Es fácil de entender. Otra tiene que ver con la relación de pareja. O la calidad del vínculo afectivo y amoroso que yo pueda tener. Y fíjate que hablo de calidad, ¿vale? Porque muchas veces calidad emocional y calidad erótica. Porque muchas veces tenemos al lado a alguien que queremos, que pensamos que es buena persona, que pensamos que está bien. Es la calidad emocional. Exactamente, pero en cambio no hay calidad erótica. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque realmente, igual que nosotros estamos en un cambio, en una crisis evolutiva, mirando hacia el interior, mirando qué necesitamos más, siendo más conscientes de nuestras necesidades, también somos más conscientes de la sexualidad. Tengamos vínculo amoroso, cómo nos pareja, gusta, ¿no? Exactamente, o no la tengamos. ¿Y qué ocurre? Que a veces consideramos que lo que nos ofrecen no nos estimula lo suficiente. Y entonces eso también hace que tengamos menos deseo. Fíjate que cuando hablamos de deseo, hablamos de unos componentes base en el deseo. Uno es el impulso, el otro es la motivación y el otro pues es el entorno que tú te encuentres, sociocultural y tal. ¿Qué es cada uno de estos? Pues fíjate, el impulso tiene que ver un poco también con la vitalidad y las hormonas. Fíjate es que más físico, digamos. Es más físico. De hecho, un adolescente es mucho más impulsivo que una persona de 50 años. Hay que frenarlo, en todo. hay que frenarlo. Este va pasado de vuelta. Exactamente. Pues esa parte del deseo que tiene que ver con el impulso es mucho mayor en personas más jóvenes. Claro, dependiendo de la edad, de la fisiología hormonal, momento corporal, etcétera. Correcto. Y luego está la motivación. La motivación tiene que ver con lo importante que es para mí el deseo y la calidad de mi sexualidad propia y de mi sexualidad acompañada. Uy, y aquí supongo que no tiene nada que ver, no lo sé, estoy preguntando, yo lanzo al aire, la relación o la motivación con parejas estables de hace muchos años o la motivación que te puede dar una nueva pareja. Claro, fíjate. O al revés. O al revés. Es que aquí es muy importante esto, porque la motivación tiene que ver con eso. Entonces, hay personas que llegan a esta edad y realmente encuentran una nueva pareja. Sí. Y entonces la motivación es muy alta, con lo cual el deseo es muy alto, aunque el impulso mediado por las hormonas sea menor. Claro, compensas una con otra. Exactamente. También es cierto que puede haber personas que tengan una pareja estable de hace muchísimos años y precisamente hayan tenido la capacidad de poder hablar de este tema, de en qué momento nos encontramos, de esas conversaciones que a veces son incómodas entre las parejas y la han sabido gestionar. Qué difícil es esto, ¿eh? Pero ocurre, porque si ha habido una buena compenetración, compenetración, los baches, si se hablan y se quiere y se consiguen superar. Claro. Pues imagínate esta persona, ¿no?, que lleva 20 años con una pareja y que ha sido capaz de esta pareja de reenamorarse, es decir, de buscar espacios durante los meses, durante el tiempo, para esos espacios comunes de ser dos, de tener esa complicidad emocional y esa complicidad erótica. Esas personas que, aunque pasen este bache, pueden reenamorarse otra vez. Claro. Son esas parejas que además de crecer evolutivamente juntos, también crecen sexualmente juntos. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que en estas parejas el deseo es muy alto. Claro. A pesar de que estemos en esta época y haya una disminución hormonal. Y la conexión es brutal. Claro. ¿Por qué? Porque además tienen un factor añadido positivo este tipo de parejas, y es que tienen complicidad corporal. Claro, cuando hablamos de sexualidad y de deseo, hablamos de sentir, pero sentir también a nivel sensorial. Y hemos dicho muchas veces que para que tú tengas una respuesta sexual satisfactoria, tienes que desconectar, tiene que fluir. Cuando tú empiezas con una nueva pareja, tienes mucha presión por pensar si le gusta, si no le gusta, esto
cómo es. Sí, si no te conoces bien, si le tocas esta oreja o le tocas aquella, ¿qué te va a ir mejor, no? Exactamente. Cuando llevas tiempo con esta pareja, ya los cuerpos hablan. Claro. No cal que pienses. Claro. Y además estamos en esta época en que tú ya conoces tu cuerpo. Entonces es muchísimo más fluido. Por lo tanto, esa motivación alta puede suplir esa disminución del impulso. Del impulso, eso es. ¿Vale? Con lo cual el deseo está ahí y clarísimamente, ¿no? Es que al final la motivación es multifactorial o es diferente en cada persona, porque tanto te puede motivar una pareja estable, como tú dices, que han evolucionado juntos, que conectan, que esa intensidad es irreemplazable porque es maravillosa, como puede motivar, pues, oye, yo no he conseguido hacer esta evolución con mi pareja y lo que me motiva es ir cambiando. No tengo compromiso. No hay ningún problema. Necesito abrirme a otras experiencias y eso me motiva más que seguir como estoy. Por supuesto. Por eso que el deseo tiene tanta versatilidad, tantas muchísima, opciones. Y tantas opciones. Y había un tercer factor, has dicho antes. Sí, el entorno. El entorno. Porque, claro, el deseo también se nutre, y lo hemos hablado en otros podcast, de la intimidad. Ah, claro. y de la privacidad. Y del tiempo. Y del tiempo, efectivamente, ¿no? Entonces ahí eso es una de las cosas que a veces de alguna manera bloquean más incluso el deseo que otro tipo de cosas. Pero antes me has dicho cómo podemos activar el deseo. ¿Qué podemos recomendar? ¿Qué les podemos decir? Fíjate, yo siempre, una de las preguntas que les hago cuando vienen las pacientes a la consulta, ¿no? Y me dicen, mire, doctora, es que mi problema es que tengo bajo deseo. Yo les digo, y si yo te hiciera una pregunta, no cal que las contestes ahora, pero esa pregunta te la llevas a casa, ¿vale? Y en algún momento tú te la vas contestando en base a las experiencias poco a poco. ¿Quién eres sexual? ¿Tú sabes quién eres sexualmente ahora? Es muy complicada esa pregunta. Entonces te dicen así, ¿no? Se quedan y digo, porque claro, tú estás en un momento diferente al que estabas hace 10 años. Han cambiado muchas cosas, también tu sexualidad. Entonces, ¿quién eres tú sexualmente ahora? Nos concedemos ese espacio para parar y mirarnos, ¿no? Y analizarnos. Exactamente. Entonces yo les ayudo con una serie de recomendaciones, ¿no? De sugerencias, y les digo, mirad, cuando estéis en casa y tranquilamente, si realmente tenéis curiosidad, porque una palabra clave para la vitalidad, para el deseo, para la vida es la curiosidad. Para Entonces, todo, ¿eh? Para todo. Entonces, ¿tú quieres saber quién eres sexualmente ahora? Puedes hacer una cosa. Imagínate que dedícale un ratito a la semana, por ejemplo, a esto, sin prisas. Puede ser 15 minutos, media hora. ¿Y qué es poco esto? más. Explorarse, ¿Qué es esto? quizá. Más que explorarse. ¿El qué? Es decirle, cuando hablamos de deseo, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de cerebro, Sí, estamos hablando de cuerpo, sí. estamos hablando de genitalidad. Eso es. Bien. Entonces les digo, mirad, comprueba diferentes estímulos que para muchas personas son excitantes, pero no sabemos si son excitantes para ti en este momento de tu vida. Que a lo mejor lo han sido en el pasado. Pero a lo mejor ahora no, o tienen una intensidad menor de la que tú pensabas que tenían. Entonces le digo, mira, estímulos cerebrales que pueden excitar, ¿no? ¿Qué cosas te pueden excitar? Pues la imaginación. Lo que más pienso. Depende. Si tienes una imaginación poderosa, Depende claro. de las personas. La mía es un peligro. Claro, yo les digo, la imaginación, y puede ser una fantasía o puede ser un recuerdo tuyo, especialmente erótico y sexual, que puedas traer al presente. Y que te hace sentir las sensaciones, ¿no? Efectivamente. Pues tenemos ahí imaginación. Tenemos que hay determinados elementos audiovisuales, ¿no? Claro. Películas. Hay trocitos de películas pues más eróticas, más porno, clásico, más porno erótico. Cada uno su fórmula. Pero a lo mejor a ti no te gustan nada, pero no lo sabes. Claro. ¿Vale? Coge un trocito y lo dejas ahí. Eso es otro estímulo. Hay cada vez más los audios eróticos. ¿Te excitan? No lo sabes. ¿Los has probado? ¿Los has escuchado? Prueba un poquito, simplemente. Luego ya tú valorarás si te gusta o no te gusta, da lo mismo.
¿vale? Y, por ejemplo, la literatura erótica. Parece que nos tengamos que sentir hasta, no sé si es un tema cultural de nuestra generación, pero hasta culpables de manejar todas estas herramientas para conectar con nuestra sexualidad. Fíjate. Es como pues, que, qué barbaridad. ¿Qué me está diciendo esta mujer? Claro, pero es que si yo quiero probar algo y saber cómo yo quiero saber qué es lo que a mí me excita, tendré que exponerme de alguna manera, ¿no? Claro. Porque si no es muy difícil. Entonces yo les digo, fijaos, ya tenéis ahí toda una serie de estímulos que hay personas a las que les excitan. Después tenemos el tema del cuerpo, ¿vale? Y tenemos las diferentes texturas. No es lo mismo tocarte determinadas partes del cuerpo cuando te duchas, por ejemplo. Si tú coges el mango de la ducha, no sientes lo mismo según la parte del cuerpo por la que pases. Por la que pase el agua, cuando toca el agua, ¿no? Exactamente. No es lo mismo la cara externa que la cara interna de los brazos, o la cara interna de los muslos, o el cuello. Exactamente, son diferentes. Y las texturas, imagínate que cuando tú te acaricias los genitales, no es lo mismo si lo haces solo con la mano o un lubricante, o lo haces con un lubricante que además pueda tener frío o calor, o lo haces, por ejemplo, con un vibrador. Son diferentes. Claro, muy bien. Claro. Pues imagínate que tú cada semana dedicas un ratito, media hora, tranquilamente tú sola, con estos estímulos, y coges uno de cada. Imagínate que el estímulo cerebral es A, el tema del cuerpo y la textura es B, y el tema de la estimulación genital es C. Coge uno de A más uno de B y te concentras en esas sensaciones que notas cuando te estimulas la zona genital. Es como escoger los mejores ingredientes para la sopa, quiero decir. Para que te salga una buena sopa, claro, no te conformes con cualquiera. Claro. Busca cuál es el que más te gusta. Pero tú no sabes cuáles son. Por lo tanto, tú lo que harás es, después de utilizar estas combinaciones y centrarte también a nivel genital, todos esos cambios que se están produciendo, que seas consciente y lo sientas, tú harás una evaluación, una autoevaluación, y dirás, pues esta combinación le doy del 1 al 5, 1 no me gusta nada y 5 me gusta mucho. Un 2. A esta combinación le doy un 4. A esta combinación le doy un 3. Y puede ser que la misma combinación diferentes días les des diferentes notas. Claro, eso es muy interesante. Pero además, ¿sabes para qué sirve este pequeño ejercicio? No. Pues sirve para, primero, darte cuenta de en este momento de tu vida cuáles son los inductores que más te excitan y que te despiertan el deseo. Y también, al mismo tiempo, como tú estás motivada para hacer el ejercicio que estás haciendo, tu cerebro entra en clave placer, sentir. Ya no evitas. Y al mismo tiempo que estás diagnosticando, estás trabajando en ello. Entrenas estás pensando el placer. en sexo de manera positiva. Claro. Qué interesante, ¿vale? Qué interesante. Física y mentalmente, le damos la vuelta completamente. Totalmente, porque además sí hay una cosa que es de sentido común. Es muy difícil desear algo que para ti es una frustración o es un problema. Claro. Si yo pienso que tengo problemas de deseo, que mi sexualidad está fatal, que sientes dolor, ¿cómo voy a tener ganas de tener? Claro. Es imposible. Entonces, hemos de romper ese círculo para volver a activar el deseo. Cuando explicas todo esto, pienso sobre todo en el deseo de la mujer. ¿Sucede lo mismo con el hombre? Fíjate que este mismo ejercicio yo lo planteo a mis pacientes masculinos. Y esta pregunta que tú me has hecho, hace unos años, yo diría que hace 3 años o 4, en unas jornadas de la Fundación Puigvert, me dijeron que hiciera una ponencia sobre esto. ¿Es lo mismo el deseo sexual masculino que el femenino? Bueno, pues me dediqué a buscar toda la evidencia científica que había en ese momento. Y realmente, salvo pequeños matices, no hay grandes diferencias. Esa idea de que los hombres siempre tienen deseo y siempre están pensando en sexo y las mujeres nunca... Espera, que tengo que parar porque estamos rompiendo aquí un mito de los grandes. ¿Puedes repetir esta frase? ¿No hay grandes diferencias entre el deseo? No hay grandes diferencias. ¿Fisiológicamente hablando o por experiencia, por un estudio? Estudios y evidencia científica. Porque se dice que como tienen mucha más testosterona, como 30 veces más testosterona que la mujer. Pero es que no tiene, es que la testosterona tiene que ver en el deseo, la mujer también tiene testosterona, pero hemos hablado de que el deseo es impulso, motivación y muchos más factores. Eso es verdad.
y también inductores. Y siempre hemos pensado, fíjate, siempre habíamos pensado que los hombres siempre están pensando en sexo porque como el estímulo visual para ellos es muy potente y para las mujeres menos, pues entonces ellos tenían mucho más deseo. Pero es que la evidencia no te dice eso. La evidencia te dice, fíjate, hubo un estudio muy interesante que hicieron entre hombres y mujeres, y de hombres y mujeres, y entonces les pusieron a hombres y mujeres diferentes imágenes, ¿vale? Imágenes, algunas neutras, otras de animales teniendo relaciones con animales, bueno, teniendo cópula, y personas teniendo relaciones sexuales con personas hetero, homosexuales, tríos diferentes. Y al mismo tiempo les ponían una sonda de control a las mujeres a nivel vaginal y a los hombres a nivel del pene. Cuando pasaban esas escenas, luego les hacían rellenar una serie de cuestionarios validados para ver cómo se habían sentido mentalmente descitados, y lo comparaban con los cambios fisiológicos que se habían producido a nivel genital en ambos casos. ¿Qué vieron? Pues que las mujeres, su vagina reaccionaba a muchísimos más estímulos y muchísimos más amplios que en el caso de los hombres. Toma ya, qué interesante. Interesantísimo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso también hay que romper ese mito de que los hombres siempre están dispuestos y sentirse tan mal las mujeres cuando tienen una pareja masculina que tiene menos deseo que ellas. Pensando que el que tenga menos deseo tiene que ver con ellas. Y no es verdad, no tiene por qué ser así. De nuevo, siempre nos responsabilizamos y nos culpamos. Pues bueno, tenemos que ir cerrando este vídeo podcast tan interesante de hoy. Muchísimas gracias, doctora Molero. Como siempre, un placer toda la ciencia y todo el conocimiento que nos compartes. Me ha parecido interesantísimo. Y bueno, chicas, amigas, compañeras menopáusicas, que las ganas no os desaparezcan. Téstate, pruébate, descúbrete, porque hay muchas opciones que te están esperando. ¿Y cómo podemos ayudarte desde Procare Health a aumentar esta plenitud y estas experiencias sexuales? Pues con Livicare One. Con Livicare One tenemos estudios clínicos que demuestran la mejora en tu líbido, en la experiencia sexual y en general en otros muchos factores y parámetros que están identificados, pero que todos ellos te llevan a disfrutar más de ti y de tus experiencias sexuales. Y como siempre en nuestro espacio, ven a quejarte. Si en tu sexualidad hay cosas que no acaban de funcionar, necesitas saber más o nos quieres preguntar los consejos de nuestra doctora Molero, quéjate en nuestro espacio menopausia.care, en nuestro Instagram, y estaremos encantadas de escucharte.